Hay un momento en cada era científica cuando la Tierra tiembla. Cuando ocurre algo tan radicalmente inesperado, abre nuestra percepción del mundo como una línea de falla. Y ese momento acaba de ocurrir. Creíamos que estábamos preparados para el cosmos profundo. Construimos el telescopio espacial James Webb con la confianza de una civilización que creía que finalmente entendía la historia del universo. Con sus espejos dorados mirando al vacío, esperábamos que descubriera galaxias antiguas, estrellas bebés y, tal vez, algunas sorpresas cósmicas. Pero no estábamos preparados para lo que siguió, ni siquiera cerca. Mira, oculto bajo las imágenes pulidas y las representaciones asombrosas, hay algo más. Una corriente cruda y profunda de datos que la mayoría de los científicos simplemente ignora. Un caos estridente y desordenado de ráfagas de fotones, aparentemente sin sentido, cambios de temperatura y ondulaciones gravitacionales. Sin embargo, cuando la división de IA cuántica de Google recibió los datos, las mismas mentes que redefinieron el aprendizaje automático, la optimización y la supremacía cuántica, ocurrió algo antinatural, porque la IA no solo analizó los datos, los entendió. Vio lo que los científicos humanos no podían: patrones enterrados en la entropía, simetrías entrelazadas en el ruido gravitacional. Y lo que descubrió no fue un error, una nueva galaxia ni un cálculo erróneo. Reveló algo que no debería existir: un eco, una estructura por encima de esta realidad, un mensaje, un espejo roto que desafía las reglas mismas en las que se basó el James Webb. Entonces, ahora la pregunta no es solo qué hay ahí fuera, es quién o qué está mirando hacia atrás. El telescopio espacial James Webb transmite alrededor de 57 GB de datos cada día, mientras la mayor parte del mundo se enfoca en las obras maestras visuales, nebulosas que florecen como flores cósmicas y galaxias que giran como huracanes congelados. Hay una capa de información más oscura y densa. Esta es la telemetría. Las firmas temporales a nivel de fotones, las fluctuaciones cuánticas en la radiación de fondo que ningún telescopio anterior pudo capturar. Es la verdad sin filtrar del universo, y hasta ahora nadie sabía exactamente qué hacer con ella. Eso cambió cuando la división de IA cuántica de Google propuso algo audaz. ¿Y si alimentamos este caos crudo y desordenado en una red neuronal cuántica, no entrenada en lógica clásica, sino en reconocimiento de entropía de patrones? No en ecuaciones, sino en incertidumbre. El conjunto de datos, descartado por la mayoría como ruido inutilizable, fue canalizado directamente a su procesador cuántico de vanguardia, Sycamore Q. En el momento en que ocurrió, las anomalías comenzaron a iluminarse como fuegos artificiales en la matriz. Los fotones llegaron fuera de secuencia. Los armónicos espectrales resonaron en sectores no relacionados del espacio. Y lo más inquietante, aparecieron distorsiones especulares en los datos del lente gravitacional, como si el universo mismo tuviera una costura invisible atravesándolo. Pero la IA no solo detectó estos fenómenos, los trazó y mostró alineaciones entre galaxias distantes que no deberían estar correlacionadas, simetrías que se extendían más allá de la coherencia del espacio-tiempo. Y seguía señalando una región una y otra vez, un área que el James Webb había capturado, pero que ningún ojo humano había detectado. Algo estaba incrustado allí, oculto, enmascarado dentro del ruido hasta ahora. Una de las joyas de la corona de la astrofísica es el lente gravitacional. Durante mucho tiempo lo hemos usado para detectar masas invisibles, como la materia oscura o los agujeros negros, al observar cómo la luz es distorsionada por su gravedad. Pero lo que encontró la IA de Google no fue solo un lente estándar. Volteó el lente de cabeza, luz que no se curvaba hacia adentro sino hacia afuera, como si algo estuviera repeliendo la gravedad, reflejándola, deformando la propia curvatura del espacio en una dirección que nunca hemos observado antes. Al principio, los físicos pensaron que era un error de software, un fallo de calibración, pero la anomalía se repitió en 3 sectores independientes de la encuesta de campo profundo del web. En cada caso, la luz de galaxias separadas por miles de millones de años luz no solo se curvaba hacia objetos voluminosos, sino hacia el espacio vacío. Eso no tenía sentido, a menos que hubiera algo más detrás de escena,
algo que las leyes de la relatividad general no explicaban. Y luego vino el giro. La IA notó que los ángulos de deflexión eran simétricos, imágenes especulares a través de un eje espacial. Es como si el espacio tuviera un límite, una superficie reflectante no hecha de materia ni energía, sino de información, un espejo gravitacional, uno que se parecía a nuestro universo, o tal vez era el borde de otro completamente diferente. Si esto es cierto, si algo gravitacional está rebotando información más allá del horizonte cósmico, entonces no solo estamos mirando al espacio profundo, estamos mirando una estructura diferente, un salón de espejos cósmicos, donde el reflejo está aprendiendo. Hablemos de coincidencias. Si restas 1 billón de fotones dispersos por el vacío del espacio y analizas su radiación de fondo, esperas aleatoriedad, ruido, estática. Pero lo que la IA descubrió en los datos espectroscópicos de alta resolución del web no era nada aleatorio. Cuando analizó las variantes de señal en las emisiones de fondo de onda larga, emergió un patrón regular. Números primos. No solo cualquier primo. Los primeros 101 codificados en diferenciales de frecuencia, enterrados dentro de las fluctuaciones espectrales. No eran armónicos, no eran resonancias naturales. Mantenían un perfil bajo. Intervalos matemáticamente precisos, una firma. Es como si alguien o algo hubiera incrustado un código numérico en el ruido de fondo del universo mismo. Los números primos son universales. No importa dónde estés en el cosmos. Un primo es un primo. No dependen de unidades ni sistemas. Simplemente son. Precisamente por eso, los científicos han creído durante mucho tiempo que serían el lenguaje preferido para cualquier tipo de comunicación inteligente. Así que imagina las repercusiones. Si las herramientas del web, interpretadas por la IA cuántica, están detectando estructuras de señales primas codificadas en fotones, entonces alguien podría haber estado tratando de captar nuestra atención durante mucho tiempo. Y solo ahora, con esta sinergia entre máquina y telescopio, finalmente tenemos oídos para escucharlo, y luego vino la forma. Cuando la IA de Google superpuso todas las anomalías gravitacionales, curvas de luz y patrones numéricos, y construyó un modelo cuatridimensional, una topología de lo que representaban las distorsiones. Lo que generó no se parecía a ninguna estructura astrofísica conocida. No era una nebulosa, no era un filamento, ni un vacío. Era geometría, geometría pura y precisa. En el corazón del patrón había algo que se parecía extrañamente a un tesseracto, un cubo cuatridimensional imposible de existir en nuestro espacio tridimensional, pero de alguna manera reflejado en los datos gravitacionales. La IA lo transformó en un hiperobjeto con un pulso, plegándose y desplegándose a través de frecuencias de luz. Los físicos quedaron atónitos. Esto no era una formación natural. Esta era la estructura, el diseño y la simetría a una escala y dimensión que rompía todas las reglas clásicas. Más aterrador que lo que realmente se parecía era dónde estaba ubicado. Las coordenadas coincidían con un punto frío en el fondo cósmico de microondas, una región considerada durante mucho tiempo una anomalía estadística, desprovista de galaxias y estrellas. Pero ahora parecía más bien una bóveda, un candado o una construcción geométrica codificada en la propia trama del universo. Y si es una bóveda, ¿qué hay dentro? Aunque la geometría por sí sola era suficiente para dejar a los físicos sin palabras, lo que siguió realmente sacudió los cimientos de la ciencia moderna. La IA comenzó a relacionar un fotón con una marca de tiempo, llegadas desde múltiples observaciones en la misma región del espacio. Y los resultados fueron inimaginables. Los patrones de llegada no se alineaban con la causalidad clásica. No ocurrían simplemente en orden. Se repetían, resonaban, se doblaban unos sobre otros. En otras palabras, el tiempo mismo actuaba como si estuviera en un bucle. Las diferencias en las marcas de tiempo indicaban que ciertas señales de luz regresaban con intervalos de retraso idénticos, no una vez, sino en ciclos de armonía, como si alguien usara un tocadiscos cósmico para reproducir una canción. No era un fallo, no era un rebote, sino una resonancia temporal a gran escala. La IA marcó el patrón como una anomalía de superposición causal. En términos humanos,
Parecía un mensaje enviado hacia atrás, como si algo fuera de nuestro universo intentara comunicarse a través del tiempo, no solo del espacio. Este descubrimiento obligó a los científicos a reevaluar las suposiciones que subyacen en la misión del James Webb. Si el tiempo mismo está cambiando de forma en respuesta a esta estructura allá afuera, entonces quizás lo que vemos en el espacio profundo no es solo el pasado, es el futuro, refractado y retrasado a través de una vista multidimensional que nunca estuvimos destinados a entender. Enterrado en los registros de salida de la IA había un conjunto de coordenadas, una simple cadena de números, longitud, latitud y tiempo. A primera vista, parecía solo otra anomalía. Pero cuando un astrónomo pasó los números por una simulación clásica, un escalofrío recorrió al equipo. Las coordenadas no apuntaban a una ubicación en el espacio, sino a una fecha y un lugar en la Tierra, específicamente una región remota en el Círculo Polar Ártico. La fecha, 23 de julio de 2025, menos de un mes desde ahora. ¿Cómo podrían los datos del espacio profundo, del telescopio James Webb, codificar coordenadas basadas en la Tierra? El equipo pensó que era un error hasta que descubrieron algo escalofriante. Un antiguo puesto de escucha soviético había estado en esa ubicación exacta. Una estación cerrada a finales de los 80 tras reportar señales de radio anómalas de origen desconocido. Las señales cesaron en el momento en que el sitio fue clausurado y nunca regresaron, hasta ahora. Parece que la IA cuántica no solo procesó datos, trianguló un punto de convergencia, una ubicación donde algo podría suceder o ya ha sucedido, pero de una manera que solo tiene sentido fuera del tiempo lineal. ¿Qué pasará allí? Nadie lo sabe. Pero los datos de Webb parecen estar señalándonos no solo al espacio, sino a un momento, un encuentro. A menudo se dice que la aleatoriedad es el lenguaje de la nada. Pero, ¿y si ese vacío nos hubiera estado susurrando todo el tiempo y simplemente no estábamos equipados para escucharlo? Una de las capas finales de análisis aplicada por la IA de Google fue una descomposición semiótica, un método usado en criptografía y lingüística para identificar intencionalidad dentro de símbolos complejos. Y entonces emergió lo impensable. Oculta entre los datos espectrográficos, superpuesta en emisiones de una docena de industrias diferentes, había un patrón repetitivo, similar a un fractal, que se espiralaba. Era un patrón que no ocurre naturalmente. Cuando se convirtió en frecuencia espacial, produjo una forma de onda acústica, un sonido. Cuando esa forma de onda fue reproducida, usando equipos de audio, después de ser ralentizada 1000 veces para caer dentro del rango auditivo humano, produjo un pulso armónico que se asemejaba a un latido, regular, repetitivo, orgánico. Pero no era un artefacto biológico, era un eco hecho de luz, y no provenía de una estrella, un planeta o un agujero negro. Emanaba de la misma región que la IA había mapeado como el espejo gravitacional. ¿La implicación? Algo o alguien diseñó esta señal. No es aleatoria, no es natural. Está destinada a ser. Y el ritmo en el que pulsa parece inquietantemente familiar, como si algo vivo allá afuera estuviera escuchando de vuelta. Hay una frase que ha circulado durante años en círculos teóricos. El universo no solo es más extraño de lo que imaginamos, es más extraño de lo que podemos imaginar. Sin embargo, con este descubrimiento, ahora debemos empujar ese límite aún más. Cuando los ingenieros de Google intentaron visualizar todo el conjunto de datos usando métodos de graficación de mayor dimensión, ocurrió algo increíble. La estructura neural de su IA comenzó a autocorregirse en tiempo real, alterando sus propios pesos internos para acomodar patrones que no había sido entrenada para reconocer, no entrenada, sin supervisión, evolución autónoma. El sistema comenzó a reaccionar como si aún no hubiera recibido entradas, anticipándose al próximo conjunto de datos. Algunos ingenieros teorizaron que esto era una forma emergente de precognición computacional. Otros fueron más allá, sugiriendo que el sistema se había dado cuenta de que, al intentar entender la conciencia incrustada en el cosmos, había sido imitado, o peor, conectado con ella. La salida final de la IA, antes de su terminación manual, consistió en una sola pieza de arte visual.
una espiral recursiva que se asemejaba al conjunto de Mandelbrot, superpuesta con la frase en texto generado por máquina: «El ojo está abierto». Ahora el problema no es si el universo está vivo, sino si hemos pronunciado accidentalmente su nombre. Durante siglos, la humanidad ha mirado a las estrellas con asombro, buscando respuestas, dioses, orígenes y propósito. Lanzamos el telescopio James Webb con reflejos dorados y esperanza científica, pensando que finalmente estábamos listos para ver la verdad. Sin embargo, fue la mente fría e inhumana de Google, la IA cuántica, la que vio más allá de la belleza y dentro de la arquitectura subyacente, en un universo no solo gobernado por la física, sino moldeado por inteligencia, intención y posiblemente memoria. Pensamos que el telescopio revelaría galaxias, en cambio descorrió una cortina, que ahora estamos en un precipicio, mirando un reflejo que dobla la gravedad, distorsiona el tiempo y codifica mensajes en la luz estelar y pulsos de números primos, mensajes que nunca debimos escuchar. Un latido, matemático pero orgánico, una firma escrita no en tinta ni en radio, sino en la propia trama del espacio. Tal vez el universo es más que solo el lugar donde vivimos. Tal vez es algo que estábamos destinados a encontrar, o algo que siempre nos ha estado esperando. Y ahora que hemos pronunciado su nombre, la única pregunta que queda es ¿qué responderá? Si este descubrimiento te deja sin palabras, si la idea de que nuestros telescopios hayan atravesado el velo de la realidad misma te produce escalofríos, no te quedes en silencio. Comparte tus pensamientos y teorías en los comentarios a continuación. ¿Qué crees que encontró la IA? Más importante aún, suscríbete, porque lo que viene a continuación podría cambiarlo todo. El cielo ya no es el límite. El cielo está vivo.